Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Buen día, un gusto el poder de nuevo estar conectado con ustedes. No lo estamos haciendo en forma presencial, lo estamos haciendo en forma online, ya que estamos en una fecha especial, hoy domingo. Son las elecciones y hemos tomado la decisión de poder transmitir en forma online para que todos ustedes puedan estar presentes en el culto. También lo pueden seguir con los estudios a través de la semana, ya que quedan en nuestra página de UCB Punta Mira en YouTube. Hermanos, para poder comenzar el día de hoy, este culto, le invito a que oremos, así que pongámonos en presencia de nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor le damos por este día, gracias Padre por poder permitirnos Señor en poder llegar por este medio a mis hermanos, a otras personas Señor, a otros oyentes, con el fin que tu palabra Señor vaya Señor a cualquier rincón. Gracias por este medio, por lo que usted proporciona, Dios Padre, a cada uno de mis hermanos que están en multimedia para poder trabajar a tu disposición. Dios Padre, te pedimos que hoy la alabanza, los cantos, Señor, sean para glorificar tu nombre, para poder engrandecerte, Dios mío. También, Dios Padre, te pedimos por la palabra que hoy se va a enseñar, que también sea palabra que vaya moldeando nuestras vidas. Dios Padre, te pedimos también hoy que es una fecha especial por la autoridad de nuestro país, los gobernantes, Señor, que sean hombres temerosos de ti, Dios Padre, que sean hombres, Señor, que tú pongas para poder gobernar nuestro país. Señor mío, pedimos por cada una de las familias que están ahí escuchando, por cada una de las personas que están conectadas, que tú seas bendiciendo su vida. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a un tiempo de alabanza para poder glorificar el nombre de nuestro Señor. Todo a Dios en oración.
insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Bien, hermanos, estamos de vuelta después de haber escuchado estas lindas alabanzas, de poder glorificar el nombre de nuestro Señor. Ahora venimos a otro tiempo especial, que es el de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de los Filipenses y la palabra el día de hoy nos la trae nuestro hermano Cristian Díaz. Le animamos a cada uno de ustedes que puedan conectarse, que puedan seguir con los estudios
a través de la forma online, pero también presencial cuando se pueda. Así que vamos ahora con nuestro hermano Cristian con el estudio de los Filipenses. Muchas gracias, hermano Dixon, y les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que el Señor nos dirija en este tiempo especial donde debemos estudiar su palabra. Estamos estudiando la carta de Pablo a la iglesia de los Filipenses, en lo cual en esta oportunidad me ha correspondido el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 4, en donde Pablo da algunas características de la iglesia unida en Cristo y hace una petición a la iglesia de los Filipenses. Y esa petición es que tengan un mismo amor, que tengan un mismo sentir, que sean unánimes, no con contiendas, no con vanagloria, sino con humildad, estimándose cada uno como superior a uno mismo. Entonces, vamos a ir a la oración para pedir la dirección de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos estar delante de tu presencia. Queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que pongas en nuestros corazones el ser una iglesia unida en Cristo y que seamos una iglesia unida con humildad. Queremos pedir tu ayuda, Señor, en esta hora. Señor, queremos dejar nuestros objetivos, nuestras necesidades, todos en un mismo sentir delante de tu presencia. Prepara este tiempo para que sea un tiempo especial en el cual podamos estar delante de tu presencia. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo comienza esta carta retomando las palabras que había dicho anteriormente. Si podemos, vamos a hacer un recuerdo de la clase anterior que nuestro hermano Dixon pudo compartir con nosotros. Y una de las cosas que Pablo menciona en los versículos del 27 al 30 es que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. ¿Se acuerda de la clase anterior? Debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. También que debíamos estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes el Evangelio y recordando que no solo a nosotros se nos ha concedido creer en el Señor Jesucristo, algo que no nos gusta mucho, sino que también padecer por causa del Señor Jesucristo. Y en base a eso, comienza el versículo 1 diciendo: por tanto, de acuerdo a lo anterior, de acuerdo a las cosas que tenemos que vivir como es digno del Evangelio, y así como nos es concedido creer en Jesucristo, también nos es concedido padecer por Él. De acuerdo a lo expuesto, dice, la primera frase es: si hay alguna consolación en Cristo. El título de esta predicación es Unidos en Cristo con humildad. Unidos en Cristo con humildad. Y Pablo en el versículo 1 da características de una iglesia unida, que es nuestro primer punto. Características de una iglesia unida. Y la primera frase es: por tanto, de acuerdo a lo anterior, lo que hemos comentado, si hay alguna consolación en Cristo. Esta expresión en el original no es una condición o una hipótesis, es algo que Pablo da por sentado en la iglesia de Cristo. Es algo que da por sentado en el creyente. Y cuando habla de que si hay alguna consolación en Cristo, podemos cambiar la palabra así como una afirmación diciendo: voy a separar mejor, puesto que o ya que. Si cambiamos la palabra así por cualquiera de esas dos frases, puesto que
o ya que, como es en el original, podemos hablar de una afirmación y podemos decir, ya que hay alguna consolación en Cristo. Pablo da por sentado que el Hijo de Dios, que tiene un encuentro con Cristo, es una nueva criatura, y de pasar a ser un enemigo de Dios, hay una reconciliación y hay un acercamiento a Dios. Por lo tanto, ya estamos consolados por el Señor. Nosotros merecíamos el castigo, pero gracias al sacrificio de Cristo tenemos la reconciliación con Dios, el perdón con Dios. Y así podemos meditar un poco en que así como podemos padecer también por el nombre de Cristo, Pablo estimula a la iglesia a la unidad, dando a conocer que también tenemos el consuelo de nuestro Señor Jesucristo cuando nos toque enfrentar aquellos padecimientos. Qué hermoso es saber que contamos con el consuelo de nuestro Señor en cualquier circunstancia. Pablo es el ejemplo de que está encarcelado, de que no sabe si va a salir o va a morir. Sin embargo, tiene el consuelo de Jesucristo, y eso es lo que expresa a la iglesia de los filipenses. Por lo tanto, una característica de la iglesia unida es que cuenta con el consuelo de Cristo. Sigamos con la lectura. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Cuando hablamos de un consuelo de amor, primeramente es hacia Dios. Cuando yo estaba alejado de Dios, recibí el consuelo de Jesucristo, me reconcilié con Dios y ya participo del amor de Dios en mi vida. Ya estoy cerca de Dios, reconciliado con Dios, y comienzo una relación de amor porque Dios es amor. Y otra característica de la iglesia unida en Cristo es el consuelo de amor, primeramente con nuestro Dios. Y en segundo lugar, eso se proyecta, el amor de Dios se proyecta ¿hacia quién? Hacia los hermanos. Entonces, quiero que vayamos a la palabra de Dios y podamos leer Romanos 13:10. En la palabra de Dios podamos leer Romanos 13:10, que dice lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y recuerde lo que dice Primera de Juan. Recuerde lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos el consuelo de amor, y eso se proyecta en el Hijo de Dios, en nuestro hermano, que no le hacemos mal, al contrario, hay muestras de amor. El amor de Dios reflejado en mi persona se demuestra con acciones hacia mi prójimo, porque tenemos el consuelo de amor. Pablo da por hecho que el creyente tiene el consuelo de Cristo y tiene el consuelo de amor de parte de Dios. Sigamos con la lectura de Filipenses 2 y dice: si alguna comunión del Espíritu. Esta palabra comunión primeramente es con nuestro Dios. Estudiamos en la carta de los Filipenses que para mí, dice Pablo, vivir es Cristo. Y el vivir en Cristo, estudiamos en clases anteriores, tiene que ver con estar en la presencia de Cristo, a través de la oración, a través de la obediencia, a través del estudio de su palabra. El pasar tiempo con Cristo. Comunión es compañerismo, compartir. Primeramente con Dios. Pablo da por sentado que el creyente tiene esa comunión con el Espíritu, el que nos motiva a estar cerca de Dios. Pero también se proyecta en segundo lugar, con mi hermano en la fe. Y yo quiero, cuando estoy en Cristo, quiero compartir con mi hermano la edificación cada día, crecer
juntos como familia en la fe. Una iglesia unida crece junta en el conocimiento de la palabra de Dios y participa en la obra de Dios. Es importante que como iglesia tengamos objetivos. Primero, la edificación para poder entregar y participar en la obra de Dios con los dones que Dios nos da y poder expandir el Evangelio. Nosotros como iglesia tenemos objetivos. Dios nos ayude a hacer una cosa sin dejar de lado la otra. No puede ser que cada domingo estemos en un lugar, en 4 paredes, solamente edificándonos. O no puede ser que solamente estemos participando de la obra de Dios sin edificarnos. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Y ese es un objetivo de una iglesia unida, la comunión en el Espíritu. Y Pablo da por sentado que el creyente tiene esta condición: el consuelo de Cristo, el consuelo de amor y comunión en el Espíritu. Participar todos juntos como iglesia. Siguiendo con el relato, dice: si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El mostrar el amor de Dios hacia mi prójimo es parte de una iglesia unida. Y poder ver en el hermano el amor hacia mi vida y que mi hermano vea el amor de mi persona hacia él, es parte de la comunión en Cristo. Es parte de estar en Cristo. Pero este amor, este afecto, dice afecto entrañable, o sea, de lo más profundo de mi ser. Poder expresar con acciones el amor, pero un amor profundo. Pablo amaba a sus hermanos de una manera profunda. Y los hermanos de Filipenses amaban a Pablo. Y eso era producto del estar en Cristo. Y eran compasivos. Si uno sufría, había misericordia. El otro sufría. No les daba lo mismo. Y Pablo describe a la iglesia unida en Cristo. Da por sentado, da por hecho que debería tener estas características. Como dice el primer punto, una iglesia unida en Cristo. Y menciona estas características. Nos da, hermanos, que pensar en nuestra condición como hijos de Dios, porque nosotros somos la iglesia, no es una estructura. Y podríamos decir, ¿cómo está mi relación en relación a mi Dios al estar en Cristo? ¿Tengo el consuelo de Cristo? ¿Tengo el consuelo de amor de parte de Dios? ¿Tengo comunión con mi Señor y con mis hermanos? ¿Tengo un afecto fraternal por mis hermanos o me da lo mismo? Pablo motiva a sus hermanos dando las características de una iglesia unida. Y aquí viene la petición de Pablo después que ha dado las características de una iglesia unida. Y vamos a ir al punto 2, que es cómo... No, me estoy adelantando, todavía no vamos al punto 2. Aquí vamos a ir a la petición que está dentro del punto 1, perdón. Y dice así, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí viene una petición en base a las características de la iglesia. Así debe ser una iglesia unida, y Pablo le dice a los hermanos de Filipenses, ustedes sean así, sientan lo mismo, completen mi gozo, denme la alegría, denme la tranquilidad, denme la satisfacción, sintiendo lo mismo, el mismo consuelo en Cristo, que todos sientan el consuelo en Cristo como iglesia, comunidad, que todos tengan comunión en el Espíritu, que todos muestren su afecto entrañable los unos con los otros, primeramente con Dios, y eso se proyecte también en la iglesia. Y es un ejemplo que nosotros debemos adoptar
que nosotros debemos mostrar el mismo amor, el mismo consuelo en Cristo, que sintamos lo mismo, que no sintamos algo diferente, pues todos estamos en Cristo. Unánimes, unánimes. Esta palabra significa de una misma mentalidad, de la misma opinión. No hay diferencia, todos vamos en la misma dirección y esa dirección es Cristo. Estar en la presencia de Cristo, vivir para Cristo, pero que todos seamos unánimes, con la misma mentalidad, con la misma opinión. Que todos sintamos el consuelo de Cristo, el consuelo de amor, comunión en el Espíritu y afecto entrañable. Sientan lo mismo, sean unánimes, piensen de la misma forma. Qué importante es la unidad de la iglesia, la cual se puede perder en momentos se puede perder. Por eso Pablo da tanto énfasis en la unidad. Porque cuando esto está en riesgo, está en peligro, hay que corregirlo. Pero lo vamos a ver más adelante. Qué triste es participar en una iglesia que no es unida. Dios nos ayude a siempre estar firmes en Jesucristo y en la unidad. ¿Cuáles son las características de nuestra iglesia? ¿Tiene que ver algo con las características de la iglesia unida? Es algo que tengo que ver en mi condición, en mi relación personal con mi Dios. ¿Estoy dispuesto a servir a Dios? ¿Estoy sintiendo lo mismo por mi hermano? ¿El mismo amor? ¿El afecto fraternal? ¿Soy misericordioso con mi hermano? ¿Estoy en comunión con mi Dios? ¿Proyecto el amor de Dios en mi vida a mis hermanos? Tengo el estímulo de que si voy a padecer por Cristo, también voy a tener el consuelo, la fuerza del Señor Jesucristo para seguir adelante. Características de una iglesia unida. Ese es el primer punto, una iglesia unida, características de ella. Y el segundo punto, ahora sí nos vamos al segundo punto, es cómo alcanzar la unidad. Pablo explica aquí cómo alcanzar la unidad en Cristo. Ese es el segundo punto. El primer punto es la iglesia, características de una iglesia unida en Cristo. Y el segundo punto es cómo alcanzar la unidad en Cristo. Y comienzan los consejos de Pablo en el versículo 3, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Entonces, lo primero que dice Pablo para alcanzar la unidad de la iglesia, como vimos anteriormente las características de una iglesia unida, es la actitud que no debe tener un creyente. Nada hagáis por contienda. Pablo estaba muy familiarizado con esta actitud de algunos creyentes. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 16, dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Por contención, pensando añadir a mis aflicciones. La contención es confrontación, es discusión, es pelea, es lucha. Y a pesar de que Pablo era un cristiano maduro en la fe, por eso no le afectaba, pero es molesto. O sea, ellos querían hacerle daño a Pablo y Pablo dice: no importa, porque lo que importa es el evangelio que es predicado, sea por contención o sea sinceramente con amor. Pero no siempre nosotros tenemos esa actitud, porque es desagradable estar con alguien contencioso. Le gusta trabajar en los trabajos con su compañero que es el peleador, el que todo es conflicto, en que todo es confrontación.
Ojalá no me toque turno con él. Ojalá me toque con los otros, pero no con él. O no solo en el trabajo, sino que en la familia. ¿Cómo es un hijo cuando el papá y la mamá pasan discutiendo? ¿Todo es una confrontación? ¿El hijo querrá estar en la familia? ¿O el esposo querrá estar con la esposa conflictiva? ¿La esposa querrá estar con el esposo conflictivo? ¿Los padres cómo se sienten si tienen a un hijo conflictivo? ¿Queremos una iglesia unida? No hay que hacerlo de manera contenciosa. Eso lo dice Pablo. Y Pablo escribe estas palabras porque él sabía lo que necesitaba sus hermanos, la iglesia de los filipenses. Hay evidencia, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. La unidad, cuando es amenazada la unidad de la iglesia, hay que corregirlo. No es algo que nunca va a pasar, pero debemos estar firmes en Cristo, con el consuelo de Cristo, con el consuelo de amor, en comunión, con comunión del Espíritu, con afecto entrañable para corregir esta situación. Mire, hay dos hermanas que muchas veces uno dice, en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 2, que es evidencia de lo que estaba viviendo la iglesia también de los filipenses, de esta situación, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Lo que estaba diciendo anteriormente Pablo, que sean unánimes, como una iglesia unida, nuevamente lo afirma en el capítulo 4 y en el versículo 2, con Evodia y Síntique. Pero resulta que ellas eran hermanas que seguían a Cristo, eran cristianas y no solo se edificaban, sino que también servían en la obra de Dios. Mire, dice que ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eso dice Pablo. Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, eran cristianas que servían a Dios y en su momento fueron confrontadas y hubo una separación, hubo una división. Si queremos ser una iglesia unida, no debemos ser contenciosos en nuestra manera de vivir. Y tiene que ver con el comportamiento, que es lo que estudiábamos en la clase pasada. Debemos comportarnos dignamente. Y no ser contenciosos, porque Cristo está en nosotros. Y el amor de Cristo está en nosotros y ese amor debe ser reflejado a mi hermano. Y cuando yo tenga una diferencia, porque es muy fácil, hermanos míos, perder la unidad, basta que nos separemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo y van a haber diferencias. Basta que yo me sienta molesto por una actitud de un hermano o por algo tan simple, porque interpreté o le di una entonación a algo que se escribió por WhatsApp. Hoy en día es muy común. Y me molestó. Pero eso se debe corregir. No debemos ser contenciosos. Hermano, ¿por qué dijiste esto? Hermano, ¿es esto cierto? Hermanos, seamos como nos dice el Señor Jesús en Mateo 5, versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores. Si queremos la unidad de nuestra iglesia para servir a Dios, para comportarnos dignamente, como es digno del Evangelio de Jesucristo, debemos ser pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos una misión, un objetivo como iglesia y nos deben reconocer como los que se aman, como los que son unidos, y no como los peleadores, por los conflictivos. Debemos ser conocidos como pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo dice el Señor Jesús. Él nos enseña. Y también menciona otra característica que no debe tener un cristiano. Primero, no debe ser contencioso y tampoco debe ser
vanaglorioso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La vanagloria es una palabra compuesta que es vana y gloria. Es una gloria, vana significa vacío. Es una gloria vacía. Es aquel que está siempre dando a conocer lo que hace y lo está sobrevalorando. Dice tener muchas cosas cuando no tiene tantas cosas. Es aquel que hace mucho ruido, para que todos lo vean, para que todos... No es lo contrario de humilde. Vanaglorioso. Yo hice esto otro, yo puedo hacerlo. Lo da a conocer. Hace mucho ruido. Mire, hay una ilustración de un padre con un hijo que iban por el campo y el padre se detiene y le dice al hijo, ¿qué escuchas? Y el hijo pone atención y dice, las aves. Ya, pero quiero que pongas más atención y dime qué más escuchas. Y el niño pone más atención y siente el sonido de una carreta. Y le dice, papá, siento el sonido de una carreta. Ah, le dice, sí, muy bien. Es una carreta y es una carreta vacía. Y el hijo asombrado le dice, pero papá, ¿cómo sabes que es una carreta vacía? Porque la carreta vacía hace mucho ruido. Hace mucho ruido. Así es el vanaglorioso. Se da a conocer, habla, pero es vacío. Porque en su mente no está el agradar a Dios, sino está el ser reconocido por los demás. Y sobrevalorarse. Por lo tanto, esta es una actitud que no debe tener el cristiano, porque eso también produce rechazo. Mire, en Gálatas 5:26 dice lo siguiente: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No es una actitud agradable. No es una actitud agradable cuando alguien es soberbio o cuando alguien es vanaglorioso, que dice, yo hago esto, yo puedo hacer esto y yo lo hago mejor que todos. No, no es una actitud. Eso produce rechazo. No debe estar en una iglesia unida ni la confrontación ni la vanagloria. Antes, Colosenses 3:17 nos dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hermanos míos, no debe ser con vanagloria, sino hacerlo como para el Señor. Todo para nuestro Dios. Todo lo que hagamos sea para honrar el nombre de nuestro Dios. Si yo voy a barrer, si yo voy a tocar un instrumento, si yo voy a predicar el Evangelio, si yo voy a ayudar a un nuevo convertido, si lo voy a guiar, sea para la gloria de Dios, porque somos hijos. Como decía nuestro hermano Dixon en la predicación pasada, indignos, pero salvados por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el consuelo de Él para seguir adelante. Dos cosas que no debemos hacer para alcanzar la unidad. No ser confrontacionales, peleadores, luchadores y no ser vanagloriosos. Pero acá nos dice también Pablo que para conseguir la unidad sí debemos hacer lo que sí debe hacer un cristiano. Y eso es ser humilde. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Con humildad. La humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad es lo contrario de vanagloria, es lo contrario de soberbio, es lo contrario de contencioso. El humilde no es confrontacional, el humilde es firme, pero no humilla a nadie. El humilde es un guerrero, pero no humilla a nadie. El humilde conoce
sus cualidades, pero no las da a conocer a viva voz, porque también conoce sus limitaciones. Por lo tanto, conoce sus debilidades y conoce sus limitaciones. Y el humilde no tiene ningún problema en decir, hermano, perdóname, me equivoqué. En reconocer que lo que hizo no está bien. No así el contencioso, no así el vanaglorioso. Pero el humilde es todo lo contrario al contencioso y vanaglorioso. No se puede conseguir la unidad de la iglesia en Cristo si no hay humildad en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, Pablo ve una situación de conflicto en la iglesia de los filipenses y le dice, sean humildes, porque hay que corregir esa situación. Eran creyentes que estaban divididos, Evodia y Síntique. Hagan todo sin murmuraciones, sin contiendas. Dio características de la unidad de la iglesia. Es importante, es importante. Y Pablo motiva a la iglesia de los filipenses a seguir adelante con el consuelo de Cristo, con el consuelo de amor, en la comunión del Espíritu, con afecto fraternal, con misericordia, no siendo contenciosos, no siendo vanagloriosos, siendo humildes. ¿Y qué ejemplo de humildad tenemos si el Señor Jesús nos dice en Mateo 11:29 lo siguiente? Nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para ser una iglesia unida, debemos seguir el ejemplo de Cristo, que Él es manso y humilde de corazón. ¿Qué mejor ejemplo que ese? No siendo contencioso, no siendo vanaglorioso. Si para mí el vivir es Cristo, yo debo seguir su ejemplo de humildad. Debemos luchar, hermanos míos, por ser una iglesia unida, estimando a cada uno como superior a nosotros mismos. Vamos a volver a nuestro texto, que está en Filipenses capítulo 2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si yo soy humilde, es importante que me importe más la necesidad de mi hermano que mi propia necesidad. Por favor, no confunda el descuidar mi entorno, pero para mí es más importante la necesidad de mi hermano que mi necesidad. Vale decir, si yo puedo ayudar a mi hermano, o si mi hermano tiene una necesidad económica, ir en ayuda de él. Tengo un ejemplo para explicar esto mejor. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al Señor Jesús fue más importante su vida y mi vida que el aferrarse, el ser igual a Dios. Y Él se despojó de su poder, de su gloria, para hacerse hombre y salvar mi vida y salvar su vida. Con ese ejemplo, nosotros deberíamos mirar a nuestros hermanos que conforman la iglesia. Poder cada uno de nosotros darnos cuenta y ver la necesidad de mi hermano antes que mi propia necesidad. Si todos pudiéramos ser unidos de esa forma, seríamos una iglesia fuerte en Cristo. Dios nos ayude cada día. La intención de Pablo era que se corrigiera
la unidad en la iglesia de los filipenses. Pero es importante el ejemplo que nos dejan para nosotros como iglesia enfrentar nuestros desafíos, para enfrentar nuestras necesidades, siendo unidos como iglesias. Toda situación, toda circunstancia, el padecer por Cristo, unidos. El tener un objetivo, siempre en un mismo pensamiento de edificarnos y llevar el Evangelio a otros. Pero siempre dejar una huella en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, de decir que somos una iglesia unida. Podemos concluir que la iglesia debe estar unida en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Un pensamiento que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Todos unánimes, siendo humildes, no conflictivos, no confrontacionales, con el ejemplo de Cristo que tenemos de ser pacificadores y como Él es de humilde, es manso y humilde de corazón. Ese es el ejemplo que Cristo nos da para ser una iglesia unida, una iglesia que tiene presente las necesidades de sus hermanos antes que las propias. Dios nos ayude a ser una iglesia unida, Dios nos ayude a corregir cuando sea necesario para preservar la unidad de la iglesia. No importando las circunstancias, si debemos padecer por el Señor, tenemos el consuelo de Él. Si debemos seguir adelante, tenemos el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Yo les motivo, hermanos míos, a que podamos mirarnos a través de las Escrituras y ver qué debemos hacer para ser una iglesia unida. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia unida en Cristo. Gracias por el ejemplo que nos das, Señor Jesús, de que tú fuiste manso y humilde, Señor, de corazón, y ayúdanos a seguir tu ejemplo, Señor, en toda circunstancia, ya sea que padezcamos por usted, por el Evangelio. Señor, ayúdanos a amarnos, a tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, a no ser contenciosos, a no ser vanagloriosos. Y si algún día nos toca vivir una circunstancia como esta, danos el amor, la sabiduría para corregirlo. Así como Pablo guía a Evodia, a Esíntique y a los hermanos filipenses a ser unidos, permita usted que nosotros seamos una iglesia unida en Cristo, que podamos vivir para usted, Señor. Ayúdenos cada día, pues le necesitamos. Y le damos gracias por este tiempo en que podemos estudiar su palabra, animarnos y edificarnos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. No se vaya, porque ahora vienen algunos avisos y ya hemos terminado esta reunión. Solo quedan algunos avisos por nuestro hermano Dixon. Dios les bendiga. Los avisos de esta semana son los siguientes. Seguimos con nuestras reuniones virtuales. Tiempo de mujer el día miércoles a las 8. Tiempo de oración el jueves a las 8. Y también continuamos con Contracorriente los días viernes. Están todos los links en el grupo de Punta Mira. Si alguien quiere saber más de estos, también pueden dejar sus comentarios ahí en la predicación de UCB Punta Mira del día de hoy. También le vamos a entregar cualquier aviso, cualquier modificación sobre los cultos mediante el grupo. Así que deben estar atentos a toda la información que se entregue. Así que eso, hermano, y me despido en el nombre del Señor. Adiós.